Pues ya hemos tenido esta tarde el discurso del debate de política general por parte del presidente Torra. Ya han visto que además de haber animado ayer pues a que los comandos separatistas apretasen en sus actos violentos y de paralización de Cataluña, pues hoy ha decidido ponerse el sombrero de cobrador del Lazo y ha dado un mes a Sánchez para que pague la hipoteca que tiene contraída con el separatismo, una hipoteca además que pagamos todos. El presidente Torra no ha hecho autocrítica. Después de animar a los comandos separatistas a calentar la calle, hoy ya le ha puesto un plazo de un mes a Sánchez para que pague la hipoteca. Y nosotros no podemos permitir que el presidente de España claudique precisamente frente a aquellos que quieren romper España, ante aquellos que incendian las calles, ante aquellos que asaltan la democracia, ante quienes promueven los asaltos a los parlamentos, ante quienes no respetan la pluralidad catalana, ante quienes no respetan la neutralidad de nuestras instituciones. Por eso nosotros hemos pedido ante el Congreso de los Diputados un pleno monográfico para que Sánchez se baje del helicóptero por fin y dé la cara, aterrice y dé la cara delante de todos los españoles y explique qué es lo que piensa hacer con una Cataluña que está secuestrada por estos partidos separatistas que quieren dividir Cataluña y dividirnos con el resto de España. Que explique Sánchez qué es lo que piensa hacer, si piensa seguir apaciguando a quien está compareciendo en el Parlamento de Cataluña y le da plazo perentorio para que reconozca la autodeterminación de Cataluña, que es lo que ha dicho hoy el señor Torra. Nosotros lo que creemos es que el presidente Sánchez tiene que requerir a Torra para que cumpla la Constitución. Después de un discurso como el que ha hecho hoy, ya nos lo regaló el otro día en la presentación de su plan de gobierno, con un plan absolutamente rupturista y de implantación, como él dice, de la República esa inexistente. Hoy el discurso que ha hecho Torra sigue absolutamente en la misma línea, solo que ahora además se permite poner un plazo máximo, límite, del mes de octubre para que Sánchez además le pague a él su asiento en la Moncloa, pagándole el último plazo de la hipoteca con la autodeterminación de Cataluña. Por lo tanto, lo que tiene que hacerse en el Congreso de los Diputados es que Sánchez dé la cara por fin, deje de esconderse, deje de viajar, deje de volar en aviones y en helicópteros y que explique ya qué es lo que va a hacer para defender a todos los catalanes. Decía Torra que se le acaba la paciencia a Cataluña. Ciertamente, estamos hartos ya de Torra y hartos del procés. Sí que se nos acaba la paciencia. Se nos acaba la paciencia a más de la mitad de los catalanes que tenemos que aguantar que pongan nuestras calles cortadas los comandos separatistas bajo las órdenes de un cabecilla de los comandos que es un supuesto presidente de la Generalitat que no tiene otro programa que romper con España. Por lo tanto, yo les diría también de lo que ha dicho hoy el señor Torra, ¿qué significa eso de que no van a aceptar una condena en el caso de los políticos presos? ¿Qué significa eso? ¿Qué van a hacer? ¿Van a abrir las cárceles? ¿O van a convocar otra DUI, otra declaración unilateral de independencia? ¿Qué van a hacer? ¿En qué país estamos que tenemos que temer que desde el gobernante se cometan ilegalidades? Pues nosotros lo que queremos es que desde el Gobierno de España se requiera de una vez por todas a Torra del cumplimiento de la Constitución, con la advertencia de que si dice que no la va a cumplir, pues en ese caso pues entre en juego la aplicación de la Constitución en Cataluña. Es así de simple. Eso también lo vamos a llevar al Congreso de los Diputados. Primero hay que hacer un requerimiento a Torra. Mire, después del plan de gobierno que presentó y después de su plan expuesto en el debate de política general, pues eso solo nos convence de que Sánchez pues tenga que reaccionar y por tanto requiera de una vez por todas a Torra del cumplimiento de la Constitución. Si tienen ustedes alguna pregunta. Sí, perdón, aquí.
cuando dice que con la advertencia de que entre en juego la aplicación de la Constitución, está diciendo, hablando de la aplicación del 155 otra vez, lo están pidiendo abiertamente. Hablo del requerimiento previo y obligatorio a la aplicación del 155 de la Constitución española en Cataluña, por supuesto. Hablo de ese requerimiento previo que solamente consiste en preguntar si se van a ceñir o no al respeto a la Constitución y a las leyes. Y esto es lo que hay que preguntarle actualmente a Torra. Eso es hacer política. Luego hay otras cosas que es cuando intervienen los tribunales. Pero hacer política consiste en usar los mecanismos políticos que la Constitución nos da para garantizar que en Cataluña pues sepamos que las leyes se aplican y que las cumplimos todos, tanto los ciudadanos de a pie como los políticos que se creen inmunes. Sí, seguint amb això... Sí? Aquí. Ah, gràcies. Si podria dir quina acció concreta ha fet la Generalitat per dir que incompleix la Constitució, perquè d'acord amb tal com està redactat l'article 55 s'ha de fer aquest requeriment quan una comunitat autònoma no compleixi les seves obligacions. Llavors, m'agradaria saber si vostè està suggerint això per un discurs. Sí, estic suggerint que si el president de la Generalitat diu que ell no farà autonomisme, no es considera el president d'una comunitat autònoma, sinó algú que està cridat a implantar una república, i ja hem patit aquí a Catalunya un cop a la democràcia i ja s'han saltat els drets dels diputats, i avui mateix hem tingut un exemple d'il·legalitat absoluta amb una desobediència patent a un requeriment del Tribunal Suprem que el propi Parlament ha dit que no vol complir, que no ha suspès. El Parlament ha dit que no suspenia els drets dels diputats que estan suspesos per manament judicial. Per tant, aquesta voluntat reiteradament rebel a complir les lleis i amb la Constitució genera políticament l'obligació de preguntar amb el senyor Torra, abans de que la cosa passi a majors, doncs preguntar si està disposat a complir amb la Constitució. Sí, jo volia preguntar si a banda de la querella contra la mesa que ja s'ha anunciat unes quantes vegades i avui s'ha tornat a reiterar, si estan pensant en portar la decisió d'avui o quan es voti alguna altra cosa com a recurs d'empara o el que sigui al Constitucional. Voldria que expliquin una mica quines intencions tenen respecte al Constitucional concretament. Miri, efectivament, nosaltres no reconeixerem els vots dels diputats que estan suspesos. Nosaltres no reconeixerem la validesa de la resolució que avui s'ha votat, que suposava votar que no s'accepta la resolució judicial i que els diputats que ja estan suspesos podran designar a substituts perquè votin per ells. Els diputats, com ha dit el Parlament que podien fer, no poden fer el que el Parlament ha dit que podien fer, perquè ja no tenen aquests drets per delegar-los, perquè ja estaven automàticament suspesos. Per tant, la pròpia resolució, el punt 2 que s'ha aprovat avui, és inaplicable. Si els diputats suspesos han entrat un escrit al Parlament dient que en aplicació d'aquest acord ells volen delegar els vots, nosaltres ens hi oposarem, perquè això no és legal. No es podia votar el no acompliment de la resolució del Tribunal Suprem. Per tant, nosaltres ens querellarem, com vam dir, contra la mesa del Parlament i contra tots aquells que hagin col·laborat en la desobediència a la resolució del Tribunal Suprem, per una banda. Després interposarem efectivament un recurs d'empara davant el Tribunal Constitucional perquè no reconeixem la validesa d'aquesta resolució que s'ha pres avui il·legalment. Tercer, demanem també un altre cop al president Sánchez que baixi de les altures i que se n'adoni del que ha passat avui al Parlament de Catalunya i que posi un recurs d'inconstitucionalitat per suspendre immediatament amb aquesta interposició del recurs la vigència de la resolució que avui ha aprovat il·legalment el Parlament. I això és el que farem.
Entenc que ho faran ja mateix o quan votin els diputats? Quan votin els diputats, nosaltres farem la salvetat de que no reconeixem els vots que s'atribueixin als diputats que estan suspesos i que no poden, per tant, fer una substitució del vot. I a més, que és que vull recordar que en aquesta mena d'aberració que s'ha votat avui, s'ha votat per una banda que no estan suspesos. El Parlament ha dit que no estan suspesos, contradint directament la resolució del jutge Llarena. I per altra banda han dit que els seus drets els poden substituir amb unes altres persones. Si estan suspesos per la vigència del 384 bis de la llei d'enjudiciament criminal, no poden fer aquesta substitució. Sí. I per tant no podem reconèixer els vots. En aquest proper dijous nosaltres ja no reconeixerem aquests vots i els impugnarem. Seguint amb aquesta qüestió... Perdó. I el recurs d'amparo? Querella els propers dies, si no és aquesta mateixa setmana, la setmana que ve. O sigui, el temps que triguin els nostres juristes en preparar-la. En quant al recurs d'emparament, el mateix li dic, els propers dies s'interposarà, i també li dic, el més ràpid seria que el govern de Sánchez fes allò que estem fent aquí a Ciutadans, perquè de vegades sembla que aquí a Ciutadans hi ha qui pensa que l'Estat a Catalunya som nosaltres, hi ha qui ens ho diu. Jo hi ha cops que quan veig aquesta extrema immobilitat del senyor Sánchez també començo a pensar-ho, a veure si fan alguna cosa pels catalans que estan preocupats amb les accions del Parlament. Aquí. Sí. Què vol dir que no reconeixeran aquest dijous els vots? En què es traduirà a efectes pràctics? A efectes pràctics en què cada cop que es produeixi una votació en què els vots dels dels 6 diputats suspesos pel Tribunal Suprem siguin decisius, nosaltres farem la reserva de que no reconeixerem la proclamació dels resultats fins que es pronunciï el Tribunal Constitucional. Señor Carrizosa, ¿qué esperan de la comparecencia del conseller Buch que ha anunciado Quim Torra y si creen que el gobierno se debe personar contra las personas que ayer provocaron los momentos de violencia ante el Parlamento, la Vía Laietana y en la subdelegación del gobierno en Girona? Sí, pues mire, yo creo que la responsabilidad del señor Buch es absolutamente innegable y que no la niega nadie. Incluso, pues yo creo que hay desde el propio independentismo dividido se está pidiendo su cese. Por lo tanto, yo de Buch la verdad es que no espero demasiado de su comparecencia. Él ya ha dado muchos ejemplos de que no entiende que él debe ser un conseller del interior de todos, de que no entiende que los Mossos deben estar al servicio de la protección de los derechos y deberes fundamentales y libertades públicas de todos los ciudadanos, no solo de los que llevan lazos amarillos, y por lo tanto pues no espero gran cosa de esta comparecencia. Nosotros ya hemos pedido su comparecencia no en los medios de comunicación sino en el Parlamento, que es donde debería comparecer un conseller. Como nos cierran el Parlamento y cuando lo abren con votaciones absolutamente delirantes, y además intentan silenciarnos cuando queremos hacer en 30 segundos, nos obligan a desgranar los motivos por los que se están cometiendo las graves irregularidades, o sea que se nos limita el tiempo cuando tratamos de explicar cuál es el atropello que se está cometiendo en el Parlamento. Pues en definitiva, cuando Buch va a explicarse a los medios no se está sometiendo al control parlamentario, que es lo que buscamos, y para eso pedimos nosotros que compareciese por los recientes sucesos, que ahora hay trabajo y es largo de explicar, pero son las manifestaciones estas que desvió, es su identificación de aquellos que retiraban lazos, etcétera, etcétera. Tiene mucho que explicar a los catalanes. Sí. Nosotros no reconoceremos los votos supuestamente emitidos por los diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Hoy han visto que el Parlamento lo que ha dicho es que esos diputados no están suspendidos, han votado y han dicho
en su votación que no reconocen la suspensión decretada por el Tribunal Supremo. Se discutía en la resolución que se ha votado, esa resolución del Tribunal Supremo se discutía y se decía que era injusta, que no había que procesarlos por los que están siendo procesados, y se desgranaba toda una serie de motivos por los que decían que no reconocían la validez de esa suspensión. Y a renglón seguido, considerando que esos diputados tienen todos sus derechos intactos, esa resolución que han votado hoy han dicho, como tienen sus derechos intactos, pueden sustituir su voto en la persona que se designe. Vale, pues como el Tribunal Supremo ya lo suspendió, no tienen los derechos intactos, por lo tanto no pueden ellos delegar en otra persona o ser sustituidos por la persona de su elección, sino que eso lo tendría que haber hecho la mesa del Parlamento, y no lo ha hecho para quedar ante sus partidarios y ante el separatismo como que no se someten a una resolución del Tribunal Supremo. Y para eso han votado eso hoy. Por lo tanto, nosotros no reconoceremos ya en el pleno de este jueves los votos que emanen de los supuestos sustitutos que supuestamente hayan designado estos diputados suspendidos por el Tribunal Supremo. Interpondremos la querella criminal contra los miembros de la mesa y contra los miembros de la mesa y todos aquellos que hayan colaborado en la desobediencia perpetrada contra la resolución del Tribunal Supremo. Además, anunciamos la interposición de un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional para que se anule esa resolución que indebidamente ha dicho que esos diputados suspendidos no lo están y sin embargo los ha sustituido como si ellos tuvieran el derecho para ser sustituidos y designar a su sustituto, recurso de amparo. Y por último, pedimos al gobierno de Sánchez que se bajen de las alturas, que toquen el suelo, que vean lo que se ha votado hoy en el Parlamento. Incluso el propio Partido Socialista de aquí no ha querido votar esta resolución porque era ilegal y no le reconocía validez. Si sus propios correligionarios aquí en Cataluña no han tenido, digamos, no han podido hacer otra cosa que no votar, como no hemos hecho nosotros en Ciudadanos, ellos se han quedado en el hemiciclo, pero no han votado, pues eso es signo evidente de que esa resolución no podía ni votarse. Por lo tanto, el presidente Sánchez, que baje del helicóptero, que ponga recurso de inconstitucionalidad, que paralice inmediatamente la validez de esta resolución que se ha tomado en el Parlamento, porque esa es la forma de que cuando tengamos más votaciones en el Parlamento no tengamos inseguridad jurídica y resultados discutidos. Es que esto es muy serio en un Parlamento. O sea, a partir de ahora, cuando votemos en el Parlamento de Cataluña, pues vamos a estar cuestionando si los votos que se han emitido son buenos o no lo son. Y es que lo ha cuestionado buena parte del hemiciclo. Y se ha cuestionado con toda la razón, porque se ha votado algo que no se podía votar. Entonces, es evidente que el presidente Sánchez, si no estuviese preso, rehén o prisionero del separatismo, pues interpondría cualquier presidente de España un recurso de inconstitucionalidad, pero como tenemos un presidente que está absolutamente, digamos, maniatado por sus pactos que no conocemos con el separatismo, por seguir unos días más en la Moncloa, pues esta es la razón por la que supongo que, pese a que su propio grupo no ha votado esta resolución, pues el presidente Sánchez pues le está costando anunciar que ha de interponer un recurso de inconstitucionalidad en este caso. ¿Vale? Molt bé. Gràcies.